Tiene que ser... Sí. Ok. Now, Astrid, I give you the host. Esperen que no me deja, como el otro día. Te tenés que parar encima de mi nombre, ¿no? Ahí está, ahí me dejó. Por Astrid, ahora no han... Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí dice, Qué susto, Silvia. se nos Siempre pega asustando. ahora. Vamos todavía. Vamos pudiendo. No me deja, ¿Qué? dice, no me Bueno. deja. Decime cómo hiciste por las dudas. ¿te dejó ¿A Alberto lo dejo entrar? Alberto? Sí, déjalo. Bueno, ok, está bien, lo dejo. ¿Cómo Alberto, se llama la de la exposición? Vos Así la decile que, hola Alberto, mirá que Hola Alberto, Astrid- no sabía si te iba a dar ingreso. sos Mirá. como de la casa. pero finalmente hizo una excepción Astrid, Alberto. Desmuteate. No, Sí. bueno, por un ratito, pero Astrid después deja a todo mudo. Hola. Bárbara Reich es la... Sí. ¿Vino? Ahora yo no veo quiénes están pidiendo entrar, ¿eh? Victoria Frenket dice. No sé quién es, no la dejes. Bueno, pero ya son los 5 minutos. No, y faltan 100. Bueno, no digo nada más. Ay, no sabía. Deja, mutea. Sí. Silvia, vos desmuteate. Vos desmuteate. Bárbara Rey. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Un gusto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotras. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Acá estamos. Aquí estamos. Sumamente puntuales. Faltan unos minutos. Sí, esperamos. Tenemos mucha gente inscripta, pero la experiencia indica que no siempre Se coinciden conectan. No inscripciones. es garantía de nada. Un minuto y estoy de vuelta. Dale. Vas a compartir pantalla, ¿no, Bárbara? Sí, estaba justo cerrando todo lo que tengo ahí en la compu para que cuando ponga a compartir solo se vea la presentación. Sí, yo cuando ingrese un poco más de gente te paso el poderío. Creo que del igual, a ver, momento. podemos probar, pero yo creo que No, debería pero si ya... no, Ah, no, me tenés tenés que que ser habilitar. anfitrión para poder compartir. Sí, o que me habilites para compartir. En todo caso, cuando esté por hablar Bárbara, ayer estuve en un Zoom un ratito que le había, ¿te acordás, Ale, que te dije de salud integral de la mujer? Sí. Bueno, les pasó
todo Uy. lo que puede pasar en un Ah, mira Zoom. vos. Ay, qué estrés. Es terrible, pero se ve que no habían Clara López Moreno quiere entrar. Sí, ahora ya deja a todos Ok. así, porque Galaxy A32 quiere entrar, que no sé quién es. bienvenida. Una tal Alicia quiere ingresar. Bien, Alicia. Están conectando. Hola, Alicia. Hola, Clara. Clara, te veo el ojo izquierdo. Hola, Clara. Estás Te mando muteada, Clara, pero porque yo muteé a todos, pero Parece bien. Te mando un beso. Gracias. Volvemos con lo de... Porque la verdad es que nos quedó picando esa información de la nivel. Once somos por ahora. sí, son y 58. Sí, esperamos unos minutos más porque sobre la hora seguramente Sí. se van a conectar. Y pasado un poquito la hora también. Sí, también, sí. Sí, Siempre yo pasa eso. diría hasta y 10. Esperar, yo sigo contestando WhatsApp. Bueno, Galaxy A32 tiene un problema de que no tiene sonido. No puede conectar el audio. Astrid, te escuché decir algo. Que Galaxy A32, que no sé quién es, se conecta y se desconecta porque no consigue conectar el audio. María Cristina, ¿sos vos? Morales. Sí, y acaba de conectarse Karin Rosenfeld. Ah,
Está conectando audio. Y ahí viene otra vez Galaxy A32. No sé qué pasa, que no. Sigue sin poder conectar audio. Pero audio no importa. Bueno, pero... Sí, porque no puede escuchar. Claro, pero no puede escuchar. Claro. Hay alguien más que no puede escuchar. Paola. Está recién conectando. Recién se está conectando. Hola, Karen. Hola. Paola tampoco tiene audio. Cara, si quieres decir algo, desmuteate y después Astrid te vuelve a silenciar. Paola consiguió conectar el audio y Galaxy no. ¿Viste cuando uno dice hay Motorola que no puede entrar? Hay 14, Silvia. Bueno, Esperamos unos. Son 7:03 minutos. Esperamos. Claro, sí. Bueno, ahora me tengo que mutear. Yo te muteo si querés. Karin, muy inteligente lo tuyo. Es que no paré, digo, si no tomo algo, merienda, Muy inteligente. o cena, o lo que sea, un tecito y un pedacito de manzana. Sí, eso queda para cuando volvamos a presenciar la torta. Ay, sí, el budín de mandarina. De Cecilia. Sí. Bueno, Bárbara, mucho gusto, así que bueno, no nos conocemos, gusto. la presentadora de hoy, así que saludos. Encantada de conocerles a todos. Si en 6 minutos arrancamos. Tanto se va a ir a buscar un cafecito. ¿Cuántos años tenés, Bárbara? Ay, qué pregunta. No, Estas preguntas son preguntas que se hacen a las mujeres. No se Empezamos hacen a con el las sesgo de género. Es No, jovencita, empezamos con el jovencita. sesgo de género. ¿A qué esa pregunta no se la hace un hombre? Bueno, No es jovencita. un prejuicio nuestro, no sabemos. La próxima. Hola Silvana, buenas tardes. Hola Silvana, Hola. buenas tardes. Es joven, 41, Bárbara. Cecilia, 41, no tan joven, 41. No, ¿qué quedará para el resto de nosotros? Dios? Sos joven, sos joven. Ella dice que no. Claro, es todo relativo, ¿no? Todo es Claro, relativo. sí. Sí. La Claro. juventud se lleva en el alma, dicen los que son más grandes. Además, hoy me dijeron como que estaba crecida, para no decirme grande o vieja, crecida. Dije, mira qué linda palabra, la voy a usar. Difícil de aplicar, no la puedo ni explicar en qué contexto lo dijeron, pero me pareció original. Mira vos, crecida, muy original. Graciela, Tafarelli. No, lo terrible es cuando te dicen, no parece. No, cuando te dice, está bien para tu edad, ahí te mataron. Claro. Hasta entró Graciela. Hola Graciela, buenas tardes. Hola, Graciela. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí Muy bien. Acá vamos a escuchar a alguien muy interesante. Qué bueno.
¿Cómo estás, ¿Alguien- Silvia? Tanto alguien que- tiempo, Silvia, hace un montón, ahí te ubiqué recién. Ahí está, no, yo estaba mirando a Silvana que no le dije hola. Que Todo esto no lo estarán grabando, ¿no? Todo esto, por favor, córtenlo de la grabación. ¿Por qué? Porque sí, esto no Pero se es puede lo más dejar colgado. interesante, los comentarios previos. Así nos distendemos todos. Esto es como interno. Ahí viene Viviana, quiere entrar. Sí, A ver si es la Viviana que conocemos. Qué misterio. Sí, se le Sí, ve porque solo no la se la ve. cabellera. me parece que no es Vivi. Vivi no tiene el pelo largo. Ahí está, le estaban conectando. Ahí está, Vivi, sentándose frente a la computadora. Hola Viviana, buenas tardes. Me parece que es otra Tenés- Vivi que también conozco. Tenés el micrófono cerrado. Si querés decir algo, lo tenés que abrir y después, por favor, volvé a cerrarlo. Abajo a tu izquierda está el micrófono y el video. Vas a ver que en el micrófono hay una raya roja cruzada. Así que nos querés decir algo, tenés que cliquear sobre ello. Hola Susana. Me despistó Suest. Me repito. ¿Sí? Vos le dijiste Susana y yo me quedé. Claro. Un minuto. Hay 3 participantes que no tienen video. Bueno. Puede ser que no le funcione la cámara. Claro. Yo después me muteo, quédate tranquila. ¿Por qué lo aclaraste? Bueno, son las 7:10. Ok. ¿Cuándo sería? ¿Podrían retirarlo mañana? ¿Quién tiene? Viviana, te cerré el micrófono. Bueno. Silvia, ¿me das el ok? Ok. Entonces, buenas tardes a todos. Damos inicio al primer encuentro científico argentino de AMEPSA en conjunto con el capítulo de la mujer en el siglo XXI de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Y le damos la palabra en primer término a la presidenta de AMEPSA y de la rama argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica, la doctora Mela Medos. Adelante, Silvia. Gracias, Astrid. Bueno, les doy la bienvenida, caras conocidas.
alumnas que, bueno, sistemáticamente están con nosotros, y hoy damos comienzo a las actividades oficiales de AMEPSA este año en conjunto con el capítulo Mujer en el siglo XXI. Para nosotros, para AMEPSA, es el comienzo del 11º año de actividades. Es un montón. Y a diferencia de hace la otra vida, 3 años más o menos, cuando cada año teníamos un tema que había surgido de todos nuestros encuentros anteriores, y como que los temas nos iban llevando de uno al otro. Ahora hace 3 años que estamos como concentrados en el tema incertidumbre y todo lo que eso implica. Y este año, con las sombras de la pandemia y todo lo que tiene que ver con el capítulo de mujer, hubo otros temas que se nos imponen y a los que les vamos a dar mucha importancia, que son estrés, distrés, estrés postraumático, el síndrome de la cabaña, que es algo que empezamos a mencionar en todos nuestros últimos encuentros, el jueves, los encuentros cerrados de AMEPSA, y fundamentalmente no queremos dejar afuera la palabra resiliencia, porque consideramos que esto es algo que existe y en lo que nos tenemos que apoyar. Para los que integramos este espacio, estos encuentros constituyen una función casi terapéutica, que fue lo que pasó en este ratito antes de empezar formalmente la actividad, y nos permite esto de entre nosotros tener este clima festivo, de cumpleaños, de encuentro, que es lo que más extrañamos, como la torta de mandarina de Ceci, que nos acompañaba siempre en los encuentros presenciales. Y cuando pensaba, bueno, ¿qué les voy a decir hoy, no? ¿Qué les puedo decir? Y yo, que soy médica, fundamentalmente me acordé de algo que juré hace mucho, y que es lo que creo profundamente todavía. Pasaron más de 2500 años desde que Hipócrates, que vivió creo que en el siglo V antes de Cristo, escribió cuáles debían ser las obligaciones de los que ejercen la medicina. Y ese juramento hipocrático, con poquitas modificaciones, es el mismo que en la actualidad deben firmar los que terminan los estudios y quieren dedicarse a la profesión médica. Hoy, por casualidad, a mediodía tuve que pasar por delante de la facultad, que está bastante cerrada, pero resulta que se habían recibido y habían entregado diploma a varios. Y había un montón de chicos tirando huevos, harina, y un montón de cosas, y me paraba mirando. La verdad es que saqué una foto con mi celular y la voy a guardar, porque me acordé que hace muchos años estuve y acompañé a muchas situaciones de ese tipo. La base del
juramento era no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Y esto fue el juramento que Hipócrates hizo hacer a sus alumnos, que fueron quienes iban a llevar la profesión médica a lo largo y a lo ancho del mundo. Y acá no somos muchos médicos, somos poquitos, pero los que juramos lo recordamos, y a los que no les cuento el principio. Y dice así: el acto de juramento que vais a realizar y mediante el cual se os admite como miembros de la profesión médica constituye una invocación a Dios o a aquello que cada cual considere como más alto y sagrado en su fuero moral, como testimonio del compromiso que contraéis para siempre jamás. Y agrega una serie de pautas, o principios o normas que se supone que todos, no solo médicos, todos debemos cumplir, y de todos, son como 10, no lo iba a leer, aparte cada vez que lo leo me emociono y no corresponde. Hay uno que me toca fuerte y dice: no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, partido o clase. Y en este contexto, en realidad quiero dedicar la actividad de hoy, mi saludo y agradecimiento a todos los que en función de la vida de todos nosotros, desde las trincheras, están dedicando la propia vida a enfrentar la pandemia. Y digo médicos, camilleros, enfermeras, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos, administrativos, kinesiólogos. Y son todos los que transitan y hacen lo que pueden y más con los recursos que poseen, el principal de los cuales es la propia vida, tal como Hipócrates indicó en aquel momento y para todos los tiempos. Y cada vez que lo pienso me emociono y digo, bueno, cada uno desde su lugar tiene que hacer lo que puede, porque es obligatorio hacerlo. Y los que tenemos o un micrófono o un título o las ganas, es el momento. Y bueno, ahora empieza en serio la actividad y coordina a mi compañera y amiga Alejandra Maddox, que es médica psiquiatra, vicepresidenta de AMEPSA, presidente de la Asociación Metropolitana de Psiquiatría y de la rama argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, y miembro del Comité Académico del Programa Salud Mental de la Asociación Médica Argentina, por supuesto, presidente del capítulo de Psiquiatría Mujer en el siglo XXI. Coordina, quien ya nos habló, Magíster Astrid Viñas, que es geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, por supuesto miembro titular de AMEPSA, magíster en geofísica de la Universidad Complutense de Madrid,
maestrando en educación mediada por tecnología de un montón de lados y profesora titular de FAPE, Federación Fundación Argentina para el Progreso de la Enfermería. Integran el comité de organización la profesora Cecilia Eskenazi, que es nuestra googleadora oficial. Si Ceci no lo encuentra en Google porque no está. La señora María Cristina Alvarado, que se ocupa de todos los números, que parece mentira, pero en una asociación sin fines de lucro, con todo gratuito, los números existen. La señora Fresia Amaro, que es nuestra fotógrafa oficial, y la doctora Karin Rosenfeld, que nos llena de ideas en cada una de nuestras reuniones. Ale. Bueno, gracias Silvia por tu presentación. Y bueno, como dijiste, en este año continuamos con el tema también de incertidumbre dentro del tema que es impacto de la pandemia en la comunidad. No podíamos dejar de profundizar el tema de la pandemia y lo que produce en la salud mental de las personas. Pero dentro de este impacto de la pandemia, nos enfocamos en el tema de disparidades de género, los impactos negativos que produjo la pandemia de COVID-19, que fueron muchos. Uno de los más graves ha sido el aumento de la violencia de género, por ejemplo. Datos de las Naciones Unidas nos dicen que ha aumentado entre un 30 y un 50% en países como Argentina, México, Colombia y otros países de la región. Pero también ha aumentado lo que tiene que ver con el trabajo informal, que se caracteriza justamente en el género femenino, y también el trabajo de servicio, ¿no? Entre ellos, como vos nombrabas, Silvia, tan importante homenajear a los profesionales de la salud, y sabemos que el porcentaje de mujeres en las profesiones de la salud ha crecido en este último tiempo, y son los que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. También vamos a tocar otros ejes que son el ejercicio del cuidado, justamente en tiempos de pandemia, el lugar de la mujer en el mercado laboral, la baja representatividad femenina en los roles de liderazgo. Creo que es importante justamente accionar, y creo que una de las formas de accionar son estos encuentros. En los impactos negativos, o sea, los sufrimos todos, pero sobre todo se profundizan, como había dicho, en la parte en las mujeres, y la acción que en este momento podemos hacer es este encuentro en el cual vamos a tratar de enfocarnos en el tema y a partir de allí rescatar herramientas para poder resolver el problema de las desigualdades de género, del aumento de la brecha de género entre hombres y mujeres. Y por eso invitamos a la licenciada Bárbara Reich. Tenemos el gusto de tenerla entre nosotros, y ella es la que va a disertar. Bárbara Reich es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, con su tesis en curso. Su campo de trabajo ha sido siempre el de la gestión institucional, la educación y los derechos humanos, desempeñándose en organismos gubernamentales, no gubernamentales y corporativos. Algunos de los espacios en los que ha ejercido roles de coordinación o dirección han sido el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Fundación Temaiken, Amnistía Internacional Israel y el Comité de Distribución Conjunta, entre otros. Por eso, bueno, Bárbara, te damos la palabra
en este encuentro. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Silvia por esta invitación. La verdad que la vara está muy alta, un poco con la presentación y otro poco conociendo oradores y oradoras previos en los encuentros, así que no sé si estaría a la altura, pero espero que podamos construir juntos, juntas, nuevas reflexiones interesantes sobre este tema. Voy a compartir pantalla para comenzar a charlar. Así que bueno, tal como compartía recién Alejandra, la intención es poder analizar los impactos de esta pandemia desde una perspectiva de género y ojalá construir algunas reflexiones juntos en este rato que nos queda. Nos encontramos, no es una novedad ya a esta altura, en medio de una crisis humanitaria de gran relevancia. La pandemia originada por el COVID-19 nos llevó a vivenciar fenómenos nuevos para todos y para todas, entre otros el ASPO. Nunca creí que iba a poder decir aislamiento social preventivo y obligatorio con claridad, pero lo hemos aprendido a decir todos. Bueno, no solo conceptos, sino nuevas prácticas que en el mundo contemporáneo no tenían precedentes. Y si bien este fenómeno atraviesa y atravesó a lo largo de este último año y medio a todas las sociedades alrededor del globo terráqueo, dándonos cierta sensación de hermanamiento, la realidad es que los impactos son diferenciales en función de la territorialidad en donde aterriza el fenómeno. Lo que introduce la pandemia no son solo nuevos fenómenos, sino que profundiza fenómenos que siempre estuvieron ahí. Detrás del telón que se corrió, detrás del velo que corrió el COVID-19, un poco lo que se mostró, quizás con mayor crudeza, es la inequitativa distribución de la riqueza, la fragilidad de nuestros sistemas de salud, los estilos de liderazgo de nuestros gobernantes y, no menos importante, la forma diferencial en que los fenómenos sociales y económicos impactan en mujeres y en hombres. Entonces, ¿por qué planteamos que en todo contexto, pero en este en particular, es importante mirar el mundo, leer el mundo desde una perspectiva de género? Porque si bien las medidas de confinamiento tienen como objetivo preservar la salud pública y evitar el colapso de los sistemas de salud, su aplicación no es neutral. La pandemia es una caja de resonancia que agudiza estas situaciones que siempre estuvieron ahí, y muchas de estas situaciones quizás en algún otro momento era más difícil de explicar o quizás más difícil de entender para el interlocutor. Y no sé si lamentablemente o no, muchas de las situaciones que voy a compartir las estamos viviendo o en primera persona o tenemos a alguien muy cerca que las está atravesando, entonces de alguna manera esta comprensión se simplifica un poco o nos acerca un poco más a la problemática. Yo elegí 4 para compartir hoy, que no, digamos, por un lado no voy a poder abarcar la totalidad de los impactos en materia de género que tiene la pandemia, ni probablemente lo haga con el nivel de profundidad que cada eje amerita, pero por lo menos para tener un pantallazo general y después, bueno, en función de los intereses, seguir profundizando, que material no falta. Los ejes que traje para compartir hoy son 4. El primero es el de la violencia contra las mujeres, el segundo la crisis de cuidados, el tercero la mujer y el mercado laboral, y el cuarto la mujer y el liderazgo. Si les parece, empezamos con el primero, que está vinculado con la violencia contra las mujeres. Bueno, justo Alejandra citaba también, creo que informes de Naciones Unidas. Yo lo traigo para compartir que en promedio y a lo largo de su vida, informes de Naciones Unidas indican que a lo largo de su vida, 1 de cada 3 mujeres ha padecido en América Latina violencia física o sexual en una relación íntima. La cuarentena y las medidas de aislamiento
ustedes lo deben saber mucho mejor que yo por su formación, pueden generar mucho mayor riesgo para personas que ya se encuentran atravesando posibles situaciones de violencia. ¿Y esto por qué? Por las preocupaciones económicas, sanitarias y de seguridad que se ven acrecentadas en este contexto, por la precariedad de las condiciones de vida, por el aislamiento que se genera en estas situaciones con los mismos maltratadores, por las restricciones al movimiento y la desocupación de los espacios públicos. Un poco en síntesis también, se cortan las redes que nos permiten a las mujeres y a las mujeres en situación de violencia extender sus brazos, extender su voz. La línea 144, que ustedes saben que es la línea que en Argentina brinda orientación, asesoramiento y contención a mujeres que se encuentran en situación de violencia, señala un continuo crecimiento de los números. Por supuesto, el crecimiento desde del primer año de la pandemia respecto de años previos fue muy significativo, pero también si comparamos 2020 y 2021. Si comparamos solo el primer trimestre de 2020 y de 2021, en enero el incremento en las llamadas a la línea fue de un 5%, en febrero de un 19% y en marzo de un 25%. Y estamos hablando de primer y segundo año de pandemia. Para dar algunos detalles más, la cantidad de llamados recibidos a lo largo de este primer trimestre fue de 27.300 aproximadamente, de los cuales 6.600 aproximadamente fueron derivados en lo que se llama intervenciones. Se les dio algún tipo de seguimiento. La provincia de Buenos Aires se lleva el 53, casi el 54% de estos llamados. Y si vemos el mapa completo del territorio, en segundo lugar ven que se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí pueden ustedes anclar en el fragmento geográfico que ustedes deseen para analizar un poquito más cómo se distribuyen estas intervenciones a las que se ha dado seguimiento a partir de los llamados a la línea 144. Hay otras dos informaciones que me parecían interesantes para compartir y están vinculadas con un análisis de estas intervenciones o de estos llamados, de los llamados derivados en función de la modalidad de violencia y del tipo de violencia al que se alude. En cuanto a la modalidad, y acá voy a leer un poquito porque son números, pero me parecen interesantes para distinto tipo de análisis. El 93% corresponde a la modalidad de violencia doméstica, el 2% a violencia institucional, el 1% a violencia laboral y el 4% a otras modalidades, como violencia obstétrica, violencia mediática, violencia política, pública, entre otras. Esto en cuanto a las modalidades de violencia a las que se alude. En cuanto al tipo de violencia, el 96% manifestó haber atravesado violencia psicológica, el 67% violencia física, el 15% violencia sexual y en el 13% de los casos se utilizó un arma de fuego o cortopunzante. Pasando un poco a las características de quienes denuncian y quienes son denunciados. Quienes denuncian son, en un 97% de los casos, mujeres. 6 de cada 10 mujeres tienen entre 15 y 44 años. 2 de cada 10 están embarazadas y 3 de cada 10 son mujeres con discapacidad. Y en cuanto a quienes son denunciados, aquí tenemos 9 de cada 10 varones. En el 46% de los casos se trata de exparejas de la mujer que está denunciando. Y en un 36% de los casos, parejas actuales. Y en cuanto a los números vinculados con la expresión más cruda o el pico más crudo de un acto
de violencia contra la mujer, que son los femicidios, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, según informes de la Casa del Encuentro, vieron que un poco, dependiendo de la fuente y lo que se conceptualiza son los números, pero más o menos rondan en este número. A lo largo de los 5 primeros meses del año, 115 femicidios, 8 femicidios vinculados, es decir, asesinatos de personas que quedaron un poco en el frente porque intentaron interponerse en ese acto de violencia o porque fueron asesinadas por el agresor, un poco como forma de castigo a esa mujer que entiende de su propiedad, fueron 8, y 6 transfemicidios. Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida de Córdoba y de Santiago del Estero. Y bueno, de vuelta, más allá de los números acrecentados en este contexto en particular, lo que nos está permitiendo de alguna manera estas situaciones, en este caso como en algunos otros, visibilizar una situación que ya se encontraba dada, que se encuentra dada desde hace muchas décadas y que en este contexto en particular se necesita intervenir con estrategias, si se quiere, más aceleradas, más a medida, mejor armadas, que con las que históricamente hemos estado interviniendo en los casos de violencia contra la mujer. Hasta aquí un poco una presentación muy general del estado, si se quiere, actual, en una impresión más cuantitativa y un poquito cualitativa de los efectos de la pandemia en materia de violencia contra las mujeres en nuestro territorio principalmente. Si les parece, pasamos al segundo eje que traje para compartir hoy, que está vinculado con el trabajo de cuidados. ¿A qué nos referimos con el trabajo de cuidados? El trabajo de cuidados puede entenderse como un trabajo de cuidados directo o indirecto, comprende estos dos tipos de actividades. El directo es aquel en el cual estamos está bajo nuestra responsabilidad el cuidado de alguna persona mayor, de algún bebé, alimentar a nuestra familia. Esas son las actividades de cuidado, si se quiere, directo. Las actividades de cuidado indirecto están vinculadas como, por ejemplo, con la limpieza, con la cocina, cualquier actividad que en forma indirecta esté de alguna manera cuidando a los seres que tenemos un poco a cargo o bajo nuestra responsabilidad o bajo responsabilidad de otros. El cuidado y la atención de personas es una tarea que está desvalorizada socialmente y económicamente, casi históricamente, y que recae principalmente en los hombros de las mujeres, a pesar de que la lógica diría que debería estar distribuida en forma equitativa entre hombres y mujeres. Y el trabajo de cuidados en todo el mundo está caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, por los bajos salarios o directamente la no remuneración. Es importante destacar que aun cuando el trabajo de cuidados no está remunerado o está mal remunerado, es reconocido como tal por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo de cuidados es un trabajo a pesar de todas las condiciones que lo caracterizan que yo acabo de nombrar. Y para amenizar un poquito estos temas tan pesados, traje para compartir un video, el primero de 3 o 4 que tengo para mostrar, así que si les parece lo vemos y después seguimos charlando. Bueno, no sé a cuántas, vi que estaba solo Alberto como representante del género masculino, no sé si a medida que estábamos charlando ingresó alguno más, no sé a cuántos de ustedes les resulta familiar esta escena o esta conversación, que básicamente también
lo que me permite explicar es que mientras las mujeres entraron al mercado de trabajo masivamente en las últimas décadas, la participación de los varones en las tareas de cuidado no aumentó en la misma proporción. Lo que tienen en pantalla, bueno, es una de muchas obras que les invito a recorrer de este artista, que lo que muestra con humor, si se quiere, es un poco lo ridículo que se ve cuando invertimos los géneros en los mensajes que tradicionalmente hemos estado dando, ¿no? Vinculado, entre otras cosas, con las tareas de cuidado. Y de acuerdo a información de la OIT, las mujeres en Argentina, bueno, en realidad en América Latina, dedicamos 3 horas más diarias que los hombres a las tareas de cuidado. Entonces, además de tener nuestro trabajo fuera de nuestros hogares, le dedicamos 3 horas más al trabajo dentro de nuestros hogares que nuestros compañeros hombres. Y esta doble jornada laboral que las mujeres llevamos adelante dentro y fuera del hogar tiene un impacto fuerte en la posibilidad de generar recursos propios, comprometiendo nuestra disponibilidad de tiempo y desarrollo y nuestra disponibilidad económica. UNICEF hizo, entre muchos otros estudios, por supuesto, pero a lo largo del año pasado, en 2020, hizo un estudio que realizó por primera vez en el mes de abril y repitió en el mes de julio para conocer un poco el impacto de las tareas de cuidado en las mujeres argentinas. Entonces se relevaron 2.525 hogares y se hizo como un módulo extendido en aquellos hogares en los que la entrevista se realizó a mujeres. Y básicamente lo que se relevó es la participación, ya era mayor la responsabilidad de las mujeres en las tareas de cuidado, pero se vio incrementada en el contexto de pandemia. Si habitualmente en contexto de fuera del contexto de pandemia las mujeres llevaban adelante el 74% de las tareas del hogar, en el contexto de la cuarentena del año pasado las llevaron adelante en un 78%. Y ahí lo que pueden visualizar es, en términos porcentuales, el incremento en esa responsabilidad que ya era muy elevada por parte de las mujeres. Y lo que hicieron en julio fue repetir este estudio y preguntarles a las mujeres en cuáles de todas estas tareas ellas percibían la mayor carga. Y lo que describieron fue que la mayor carga era percibida en las tareas de limpieza de la casa, de cuidado de niños, ayuda en las tareas escolares y en la preparación de las comidas. Aquí identificaron la mayor sobrecarga. Y al momento de preguntar en qué medida les estaba siendo posible conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar, solo el 41% respondió que estaban pudiendo hacerlo. Evidentemente, el 59% restante encontró desafíos muy, muy grandes en esa conciliación, y en ese porcentaje me incluyo. Realmente la pandemia ha recrudecido la carga de trabajo, de cuidado que tenemos las mujeres, y que este es uno de los ejes conceptuales que me parece que quizás costaba más explicar antes de la pandemia. Y en este momento, bueno, toda familia lo está padeciendo. Y aquí otro video para también alivianar un poquito el mensaje y conceptualizar un poquito más, tirar un poquito más de la soga. No importa si no saben inglés, porque el video está en inglés. Lo importante es mirar un poco qué es lo que está pasando en el marco de esta entrevista que la BBC hace parodiando a una analista de política internacional. No se oye. ¿No se está escuchando? No. No se está escuchando, pero ¿se ve? Sí, se ve. Ay, qué pena que no se escucha. No sé Sí, cómo se ve, se ve. resolverlo. A ver, podría sacar de vuelta. Si se ve igual, la verdad es que el sonido es anecdótico, ¿eh? Así que, bueno, no estoy pudiendo ni siquiera sacar de pantalla completa. Y la imagen es clara, si la situación Sí. se ve.
aunque no se escucha, se entiende igual. Eh, Le dice, te vemos un poco ocupada, si querés reagendamos la entrevista. Y ella sigue hablando. Y le pregunta sobre el futuro de Corea del Sur y ella sigue explicando mientras hace todo lo que ustedes están viendo que hace. Y aparece el marido preguntando dónde está la otra media. Veo yo lo veo frisado el video. Nos está fallando un poco internet, me parece, ahí igual terminó. Pero básicamente lo que estaba queriendo mostrar el video es un poco este multitasking y la dificultad de conciliar las tareas del hogar con las tareas laborales, en las que en este y muchos otros contextos, pero sobre todo en este, nos hemos visto expuestas las mujeres. Y en materia de carrera profesional, lo que nos permite también visibilizar con mucha más claridad este contexto es que, si bien la distancia es la misma, no es la misma carrera la que estamos corriendo hombres y mujeres. Los obstáculos que tenemos las mujeres en materia de nuestro desarrollo profesional son mucho mayores. Y traje algunas metáforas que nos permiten ejemplificarlos. La primera es la de los pisos pegajosos. Lo que plantea esta metáfora es la dificultad de inserción en el mercado laboral, sobre todo de mujeres que se encuentran con pocas credenciales educativas, mujeres por sobre todo que se encuentran en los mayores niveles de pobreza y que no pueden salir de ese primer nivel de contratación en general muy precaria y en malas condiciones. La segunda metáfora que traje para compartir y que en un ratito vamos a ver en mayor profundidad con algunos números es la de la escalera rota. Cuando empezamos a avanzar en nuestro desarrollo profesional, se empiezan a romper escalones porque nos salimos de esa carrera, de la que en general los hombres no se tienen que correr, por estar nosotras asociadas a estos estereotipos de cuidado, ya fuera a lo largo de nuestro embarazo o cuando tenemos a nuestros bebés, o en algunas otras situaciones en las que pareciera ser una obviedad para nosotras y para los otros que somos quienes tenemos que estar a cargo de esas responsabilidades, si se quiere, de cuidado u hogareñas, y esto dificulta entonces seguir avanzando nuestro desarrollo profesional a la par que nuestros pares hombres o mujeres en otras circunstancias. Las paredes de cristal lo que intenta explicar es cómo las mujeres nos insertamos mayoritariamente en aquellas áreas profesionales que de alguna manera replican estereotipos de cuidado. Somos mayoría, por ejemplo, en el sistema de salud, somos mayoría en el sistema educativo, en el mundo corporativo ingresamos mayoritariamente a áreas de recursos humanos. Y sin embargo, un poco lo que plantea la metáfora del techo de cristal, no llegamos a las posiciones de mayor responsabilidad, ni siquiera en aquellas áreas en las que somos mayoría, paradójicamente. Según la CEPAL, el impacto de la pandemia en la participación laboral de las mujeres ha generado un retroceso de aproximadamente una década. El informe de febrero del 2021 lo que indica, y esto lo voy a leer porque son números y no me quiero equivocar, es que la tasa de participación laboral de las mujeres en 2020 fue del 46%, mientras que la de los hombres fue de un 69%, mientras que en el 2019 había sido de un 52% y de un 73%. O sea, de un 52 las mujeres pasamos a un 46 y de un 73 los hombres pasaron a un 69. Y que, como Alejandra comentaba al inicio de la presentación, si bien el 73% de las personas empleadas en la región de Latinoamérica y el Caribe en el sector de salud somos mujeres, los salarios de los hombres son un 24% mayores. Definitivamente los impactos económicos en mujeres y niñas, los impactos económicos de esta pandemia van a ser mucho mayores, por todos los motivos que vengo contando y que preexisten en la situación de pandemia, pero además porque
además de ganar menos dinero, ahorramos menos y tenemos trabajos más inseguros o vivimos al borde de la pobreza. Así que hasta aquí el tercer eje que tenía para compartir. Perdón, acá irrumpe mi hija. Sí, podés. Este fue el tercer eje que traje para compartir. Conversamos ya un poco sobre el eje de violencia contra las mujeres, trabajo de cuidados, la participación de la mujer en el mercado laboral y, bueno, las invito a compartir ahora un poco el lugar de la mujer en materia de liderazgo. Ustedes me dicen si se escucha este video. A ver si mejora un poco internet. Que se ve el video anterior todavía. Sí, se nos quedó como frisado el video anterior. Ah, ¿no se ve el nuevo video que puse? No, se ve el anterior que quedó frisado. ¿Me tienen un minutito de paciencia y lo pongo directo desde YouTube? Sí. Bueno. ¿Ahí se ve? No. Quizás te conviene dejar de compartir pantalla y volver a compartir, a ver si se habilita ahí. ¿No se está viendo? No, No. tenemos frisado el video anterior. A ver. No sé por qué no me deja dejar de compartir. ¿La presentación sí la estaban viendo? No. No. A ver, Lo último no. yo no entiendo nada, pero ¿qué pasaría si le das el host a Astrid? Ahí dejaste de compartir. Ahí dejaste de compartir ahora. Ahora intentá volver a compartir el otro video y abajo, fíjate que dice audio. O sea que no vieron nada de esto, yo hablé sola. Sí. No, hablaste y te escuchamos. Sí. Oh, claro, pero qué pena, porque es mucho concepto, yo se los estaba mostrando con la pantalla. Claro, Vamos a ver esa después. presentación no la vimos. Ay, mil disculpas. Pero se te escuchó muy bien, se te escuchó muy bien. Vamos a ver ahora si se ve el video. Ahí están viendo, ¿no? Dice More Woman en pantalla. Sí. Ahí va, a ver si lo logramos ahora. ¿Se ve? Ahora se escucha. A mí lo que me pasa con este video es que me parece tan... ya lo vi infinidad de veces y me sigue pareciendo tan impactante. ¿Por qué debería haber más mujeres en posiciones de liderazgo? En primer lugar, porque es justo, somos el 50% de la población mundial y está comprobado que en términos de habilidades y competencias no hay diferencias sustantivas entre mujeres y hombres. Pero si esta razón no resultara ser suficiente, hay muchísimas otras razones, una de las cuales podría ser una cuestión de negocios. Está sobradamente probado no solo el efecto positivo de la inclusión de más mujeres en posiciones de liderazgo, en los resultados económicos, sino de la inclusión de más diversidad en términos generales en la composición de las organizaciones. Linin y McKinsey llevan adelante hace algunos años uno de los estudios más reconocidos en materia de género y trabajo. Y los resultados de 2019 indican que el número de mujeres en puestos directivos creció respecto de los años anteriores, pero sin embargo las mujeres seguimos estando subrepresentadas en casi todos los niveles. Como ven en el gráfico que estoy mostrando, en el primer nivel estamos casi equiparadas.
Pero a medida que avanzamos en los diferentes niveles de responsabilidad, por ejemplo, en una empresa, nuestra representación se ve disminuida hasta llegar en el máximo nivel a una representación del 21%. Y lo que muestra el segundo gráfico, el de la derecha, es este escalón roto, ¿no? Desde el nivel de ingreso al manager, o sea, al nivel que le sigue en responsabilidad, la caída en las mujeres es de 10 puntos respecto de los hombres. O sea, nos caemos de la escalera mucho más rápido que los hombres en materia de crecimiento vertical. Este era uno de los datos que me parecía interesante mostrar en materia de cómo estamos en el mercado de trabajo. La otra, también por la expertise de ustedes, es el tema de las microagresiones. Y las microagresiones como formas de discriminación cotidianas basadas en sesgos o prejuicios inconscientes pueden ir de un nivel de sutileza mayor a un nivel de brutalidad como un poco más grande y explícito y claro. Y si bien pueden ser realizadas con intención o no, y pueden ser realizadas a cualquier interlocutor, en general son dirigidas a poblaciones subrepresentadas o en desigualdad de relaciones de poder respecto de otros grupos. Y en este caso, hablando desde una perspectiva de género, de las microagresiones sufridas por las mujeres, voy a destacar apenas 3. Una es la necesidad que tenemos de brindar mucha más evidencia que los hombres de nuestras competencias. Tenemos que brindar, o sea, hacemos el doble de esfuerzo que los hombres para mostrar cuáles son nuestras competencias. Se nos cuestiona mucho más nuestro juicio, incluso en áreas en las que somos especialistas, y somos muchas más veces interrumpidas que los hombres. Bueno, ahí pueden ver una más, que es que muchas más veces otros se llevan el crédito por nuestras ideas. Y traje algunos ejemplos que no tienen que ver con el ámbito de ustedes, pero que a veces utilizo para mostrar el impacto en términos, si se quiere, económicos de la no participación de las mujeres. Después vamos a hablar en términos políticos, y son 2 casos del mundo corporativo que tal vez hayan visto porque son relativamente recientes. Esta es una campaña de Carrefour por el Día del Niño, si no me equivoco fue del 2019, y lo que hicieron fue, para el Día del Niño, sacar la publicidad de los juguetes de varones con el eslogan "con C de campeón", y los juguetes para las niñas con la C de cocinera. Y ustedes en este sentido sí podrán entender cómo la constitución de la subjetividad y de los roles de género comienza desde la infancia, y es ahí como me sale una palabra muy brutal, ¿no? Pero realmente como la aberración, el punto en el que se ha tocado tan sensible con esta campaña, la constitución de subjetividades desde la infancia, para hablar de roles de género. Perdón, me distraje un segundito para enchufar la computadora, que veo que se me está quedando sin batería. Esta campaña tuvo reacciones muy rápidas en redes que obligó a Carrefour a sacarla, y no solo sacar la campaña de las redes, sino además disculparse. Otro de los casos que traje, quizás menos conocido, es el de Casio, que también 2019-2020, estoy acá queriendo chequear el año porque no lo recuerdo, sacaron una calculadora rosa con este texto publicitario, entre otros, ¿no? Este es el formato en redes sociales. Queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten perfectamente a sus entornos de trabajo a través de un óptimo de usabilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando a ustedes para que día a día brillen aún más en sus trabajos. Y estas son algunas de las repercusiones que recorté para compartir. Bueno, en periódicos infinitos, este es del diario El País, Casio se disculpa por vender calculadoras rosa para mujeres trabajadoras, y estos son algunos comentarios en Twitter y en otras redes sociales. Menos mal han sacado una calculadora rosa, porque con las negras nunca entendí nada, vamos a decir. Mujer,
tengo que mover la pantalla, bueno, leo, mujer, tú que siempre has querido hacer cálculos complejos, pero el patriarcado te lo ha negado, ahora gracias a Casio podrás, con una calculadora rosa. Y la última, gracias Casio, no sabes lo que me costó sacarme una ingeniería con una calculadora diseñada especialmente para hombres. Lo único que conseguía de ella es que me hablase de fútbol y eructase de vez en cuando. Así que bueno, esto en términos, si se quiere, un poco del impacto del universo de los negocios con ausencia de perspectiva de género. Y si se quiere, un poquito más en términos políticos y de participación política, solo 20 de 193 Estados miembros de Naciones Unidas son liderados por mujeres, el 25% de los parlamentarios a escala global son mujeres, y un buen dato, si se quiere, Argentina se encuentra en el puesto 19 con un 40% de mujeres parlamentarias. Y en esto, por supuesto, la Ley de Paridad de Género de 2017, que obliga a listados intercalados de principio a fin, hombre-mujer, jugó un rol central. Y en materia de carteras de las que son titulares ministras a nivel global, lo que pueden ver en pantalla son los 5 ministerios en los que son principalmente titulares las mujeres y son, de alguna manera, extensión de los estereotipos de cuidado que tenemos asignados las mujeres también, asuntos sociales, familia, infancia, juventud, tercera edad, discapacidad, medio ambiente, empleo, trabajo, formación profesional, asuntos de la mujer e igualdad de género. ¿Y cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en Argentina? Hay un informe muy interesante que creo que sí ya está publicado, y alineados a los números que acabo de compartir, quiero citar la fuente por si la quieren buscar, es un informe que se llama Género y Poder en el gabinete de Alberto Fernández, de la organización es Citra, y lo dirigió Paula Canelo, y lo que muestra es que en promedio la representación de las mujeres en altos cargos es del 37.4 casi por ciento. Y este es un número histórico si tenemos en cuenta que supera tanto la representatividad de mujeres en el gabinete de Macri como en el de Cristina Kirchner en su segunda presidencia. En el de Macri había un 23.5% de representación de mujeres en el gabinete, en el de Cristina un 22.9 casi. Y lo que pueden ver también, bueno, es aquellos con mayor representatividad, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer con un 100%, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, y aquellos que tienen nula representatividad en cargos de relevancia, Ministerios de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y Empleo. Y yo les mostré antes un poco el crecimiento o la representación de las mujeres por nivel jerárquico en el mundo corporativo, si se quiere, y lo que traje, si bien el informe tiene ya 5 años, la representatividad de mujeres en la administración pública, que indica lo mismo, incluso más acrecentado que en el otro informe. Lo que veíamos que era que, primero, a lo largo de la pirámide jerárquica vamos perdiendo niveles de representatividad, y además que nuestra mayor caída está del primer nivel donde no tenemos personal a cargo al siguiente nivel donde empezamos a tener personal a cargo, mientras que en el mundo corporativo el número del último año indica que la caída es de 10 puntos, este informe, que no es directamente comparable porque tiene 5 años, indica una caída de 17 puntos. Esta foto fue muy difundida en el contexto de pandemia, con diferentes argumentaciones. A mí, la reflexión que me surge, también lo argumenté distinto a lo largo de las diferentes presentaciones que fui haciendo en este año y medio. Dejé de destacar aquellas características que se nos adjudican como mujeres líderes, y lo que sí me parece que hay que empezar a pensar es cuánto esos liderazgos hablan de las características de esas mujeres o de las sociedades que las eligieron como lideresas en esos puestos. Quizás son las dos cosas, pero me parece que es interesante complejizar un poquito ese análisis o esas presentaciones que probablemente hayan visto vinculadas con los liderazgos femeninos en pandemia. Lo que traje también, un poco también asociado a la presentación de Silvia y el rol del personal de salud en este contexto, fueron
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las intervenciones en este contexto en particular, para no dejar de atender esta situación con perspectiva de género. Y aquí, básicamente lo que se propone es una transversalización de la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas que dé el Estado para contener la pandemia, asegurar la participación de las mujeres en posición de tomas de decisión en los comités y en los grupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria, fortalecer los servicios de respuesta y atención en materia de violencia de género, en particular, y tiene sentido con los números que vimos antes, obviamente, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. En materia de las mujeres profesionales de salud, bueno, ofrecer recursos adecuados a sus tareas, contenerlas en materia de salud mental, reducir la doble carga de trabajo que tienen estas mujeres en el frente de batalla y en sus hogares, y en materia de salud sexual y reproductiva, garantizar la disponibilidad y la continuidad de estos servicios. Y ya para ir cerrando, entender que si bien es cierto que la inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo no es garantía de presencia, de perspectiva de género, definitivamente sin mujeres en los grupos de trabajo y en los puestos de toma de decisión, la perspectiva de género es muy difícil que esté presente. Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer frente a la complejidad de los desafíos que se nos vienen con el 50% de la población mundial subrepresentada de las mesas de toma de decisión? Entonces, si no tomamos estas decisiones y si no las empujamos porque es lo correcto, por los compromisos jurídicos que hemos asumido como país, que los hemos asumido firmando los tratados internacionales que hemos firmado, entonces tenemos que hacerlos por los beneficios que estos cambios nos van a traer. Una representación equitativa de hombres y mujeres en nuestros sistemas de gobierno no es una reivindicación de las mujeres, sino que es clave, tanto para el fortalecimiento democrático como para la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible. Así que, bueno, sin más, nos invito un poco a subirnos y a empujar estos y tantos otros cambios tan necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Bárbara. Bueno, gracias Bárbara. Entramos en el momento en que tenemos un tiempito para que hagan preguntas. Les voy a pedir que, por favor, a través del chat, si se pueden anotar. Yo voy tomando nota y a medida que, no sé si ella preferirá escuchar todas las consultas y le damos paso a que responda, o querés ir respondiendo una por una, ¿cómo te parece? Como quieran, Astrid, también, como quieran ustedes. Bueno, a ver. Estoy intentando prender la luz que de pronto quedé a oscuras. Aquellos que quieran hacer alguna consulta, que se anoten a través del chat. Ustedes saben, hacia abajo de la pantalla, cliquean donde dice chat y sobre la derecha se abre, se anotan y les doy la palabra. La otra es, si no quieren escribir, en reacciones pueden levantar la mano. Los anoto. Sí, también si quizás no son preguntas, pero son reflexiones. Bueno, interesante este espacio para conversarlas. Todos tienen el micrófono cerrado, así que... Bueno, la primera que puede hacer una reflexión soy yo. No sé si habrás escuchado, pero soy geofísica. Lo que significa que siempre fue una profesión de hombres. Es decir, no somos ni 1000 a nivel país, y desde esos 1000 seremos unas 400 mujeres. Entonces, desarrollarse en esta profesión dentro de un ámbito excesivamente masculino fue bastante complicado, diríamos. Solo te voy a contar una anécdota. Estaba participando de una adquisición sísmica
y tenía que controlar un perfilaje de pozos. Y voy a la boca del pozo y yo miro el pozo y le digo, necesito que le eche bentonita. Y el perforista fue como que le había hablado la nada misma. Entonces, para que me prestara atención, tuve que llamar a un hombre, ponerlo al lado mío, y cuando yo le decía que echara bentonita, el hombre que estaba al lado mío le decía, la señorita le dijo que tiene que echarle bentonita. Bueno, y de esas te puedo contar un montón más. Miles. O sea, sí, está bueno. Gracias. A ver, alguien que se anime en esta. No, yo lo que quería reflexionar es acerca de, bueno, vos lo nombraste en cierta manera, Bárbara, que tenemos que tener presente que el género intersecta con otras categorías, ¿no es cierto? O sea, vos en un momento hablaste, bueno, de las personas que sufren violencia, que bueno, la mayoría son mujeres, mujeres de tal edad, el porcentaje de embarazadas y sobre todo de discapacidad también. Entonces, o sea, lo que me parece muy importante es pensar que, bueno, justamente el género intersecta con la raza, con el estatus, o sea, económico, con la discapacidad, con la edad. O sea, siempre cuando pienso en violencia, por ejemplo, si pensamos en una mujer mayor, o sea, una mujer anciana con problemas tanto de salud mental como de salud física, con deterioro ya de su físico, y esto, por ejemplo, que intersecta con que además es discapacitada, podemos decir que, bueno, que puede ser más víctima de violencia, ¿no es cierto? Entonces me parece como algo importante siempre pensar que no solamente es la mujer, sino la intersección con las otras categorías, ¿no es cierto?, que nos va a dar en qué lugar se encuentra, ¿no es cierto?, esa mujer respecto a vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, yo te agradezco, Alejandra, que hayas traído el punto porque no sé por qué no lo comenté, pero es súper relevante que toda la mirada y toda perspectiva de género tiene que ser interseccional. O sea, esto tiene que cruzar estas y tantas otras variables para analizar singularidades y no perdernos en la generalidad, tal cual. No es la misma experiencia la de una mujer blanca, de clase media, que vive violencia intrafamiliar, que le da una mujer pobre, migrante, bueno, para dar un solo ejemplo de la multiplicidad de casos posibles. Definitivamente es clave y esa es la perspectiva de análisis que se está empujando desde los estudios más actuales. Yo acá veo dos preguntas en el chat. Astrid, por ahí las tenés. Después de un comentario que dice, es aterrador, que es, ¿quiénes defienden a las mujeres? ¿Y cuánto influye la cultura? Bueno, respecto de la construcción cultural de estas conductas, ustedes podrán hablar más que yo. No me animaría a responder. Seguro acá hay muchas especialistas que pueden responder mejor que yo. Ay, perdón, Astrid, me distraje con esto que me No te preocupes. escribiste. Pero definitivamente estamos absolutamente atravesadas y atravesados y constituidos por la cultura en la que estamos insertos. Y no sé cómo podría decirlo con más claridad. Quizás si hay repreguntas profundizamos o quizás alguna de ustedes puede profundizar más todavía. Respecto a la violencia, ¿te referís, Astrid, cómo influye o respecto a la disparidad de género? ¿Cómo influye la cultura? ¿O en general? No, esta pregunta no era de... Esta pregunta venía de Clara. Ahora, Silvana tiene levantada la mano, quiere decir algo. A ver, Silvana, desmuteate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En realidad quería hacer una consulta
sobre un ejemplo que vi hace un ratito. Lo quería compartir porque, bueno, me parece que tiene mucho que ver con esto. Por LinkedIn anda dando vueltas una publicación donde muestran a una periodista de un canal noticiero vestida de una manera bastante, digamos, llamativa, por no poner otro adjetivo. Estaba básicamente como con un corset y un pantaloncito muy cortito y unas botas largas. Y se armó como todo un debate de si era acorde o no a su profesión, si estaba bien vestida o mal vestida. Y bueno, habían diferentes posiciones, había mujeres que decían que les parecía que estaba bien que se vistiera como quisiera, había mujeres que le parecía que la vestimenta no tenía que ver con su profesión, estaban las que decía que les parecía que si bien no tenía que ver, tenían que seguir a lo mejor una línea por estar en un lugar de trabajo, y de la misma forma con los hombres. En esta situación, bueno, justo ahora está el tema del género que están hablando acá. Quería preguntar cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Porque para la misma situación, todas, digamos, las opiniones eran diferentes, y había mujeres y hombres. Entonces algunos los tomaban como un empoderamiento de la mujer, otros los tomaban como que no era tan así. Bueno, quería saber cuál era tu posición. Lo primero que se Gracias. me viene a la cabeza con tu comentario es que cuando empezó toda esta, la inclusión de la temática de diversidad o de género en el mundo más corporativo, que fue relativamente reciente en comparación a la historia del movimiento feminista, o sea, empezó hace unos pocos años dentro del mundo corporativo, una de las cosas que se empezó a discutir fue el código de vestimenta. O sea, había ahí algo que había que tocar. Entonces, digamos, toda organización es libre de plantear el código de vestimenta que desee, y si yo acepto trabajar en esa organización, entiendo que ese es el código. Eso por un lado. Y después podemos como flexibilizarlo, no, empujarlo para un lado, para el otro, no, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, después, los juicios de valor o los prejuicios que hagamos en función de cómo nos vestimos, o de qué color tenemos el pelo, o cómo nos conducimos en ciertos ámbitos o no, me parece que vamos como en otra dirección, ¿no? Me parece que de lo que se trata es de expandir nuestras libertades, de salirnos de los moldes que nos fueron dados, de demostrar que puedo ser sexy e inteligente, que no soy solo un cuerpo, que no soy solo una cara bonita, que no estoy solo de adorno, que puedo estar en un pozo y darle directivas a otra persona más allá de cómo esté vestida o cómo esté peinada o de cuál sea mi genitalidad. Así que en la medida en que, personalmente creo que en la medida que empujemos en esa dirección, sin faltarle respeto a nadie, todo bienvenido. Por lo que vos contás, no se trata de una discusión al interior de la organización respecto de la vestimenta apropiada o no de esa persona, sino de casi que un escarnio público, que es otra de las cosas que está ocurriendo en redes sociales. Y no me estoy pudiendo acordar de la autora que leí, tan conocida hace muy poco, que me pareció muy revelador. O sea, cómo estamos frente a una herramienta con tanta potencialidad democratizadora como es Internet y como son las redes sociales, estamos replicando y amplificando roles y juicios dinosaurios, ¿no? Que es un poco esto que vos estás contando. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, me parecía raro porque había mismas mujeres que por un lado como que apoyaban y otras que no, y decía, bueno, pero entonces todo lo que tenía que ver digamos, con lo latente, con lo que tiene que ver con la sociedad en sí, está como muy difícil para ir modificándolo, porque era justamente eso, ¿no? Como ahora que nos estamos animando más a tener más presencia, a poder reclamar más derechos y demás, la mayoría de las mujeres criticaban la manera en la que estaba, y sinceramente a mí también me llamó la atención porque era como una malla, y a mí me chocó también. Así que uno trae, digamos, esos
prejuicios tan internalizados que la verdad que está más para ir a bailar que para estar en un noticiero. Sinceramente yo pensé eso. Pero bueno, está perfecto. Si ella lo quiere hacer y se siente cómoda y se lo permite la empresa, no pasa nada. Pero, bueno, por eso es que un poco también decimos, la presencia de más mujeres no es garantía de cambio de transformación cultural. O sea, y nosotras somos producto de esta cultura que habitamos. Probablemente tal cual. Sean como las próximas generaciones que puedan, o sea, nosotros más que las anteriores, y definitivamente nos paramos sobre los hombros de las generaciones anteriores y no seamos nosotras las que hayamos expandido todo lo posible estos límites, probablemente sean las que sigan, ¿no? Inevitable. Sí, tal cual. Y de hecho lo que me pasa, que también lo comparto, y bueno, ya que estamos, hablo, yo tengo un hijo de 9 años y una hija de 4, y la de 4 por algún motivo tiene el chip de la mamá que cocina y lava y se queda en casa, que me quiero morir, porque yo soy como la antítesis de eso, y mi hijo es el que dice, el color rosa no es de nena, y el color celeste, o sea, como que él lo tiene como más naturalizado, y ella no sé de dónde lo habrá sacado, a lo mejor vio la tiene 4 igual. Pero digamos, es como muy raro porque digo, me enganchó justo la pandemia en casa. Vio mucha propaganda, claro, vio mucha propaganda de juguete. Mira, hoy mi hija... voy a lavar y voy a cocinar, y voy a lavar y me quiero morir, porque digo, no, por favor no te quedes en eso únicamente. Digamos, hoy mi hija me hizo a mí una pregunta, la estaba bañando, que yo, me dice, ma, ¿puedo invitar a alguien a jugar, a una nena? Y yo, sí, claro, pero no querés invitar a otra, porque ya invitaste a esta. Sí, está bien, voy a pensar en otra. No podría ser un varón, ¿no? Dije, o sea, yo que estoy empujando. Claro, entonces, ¿qué me pasa a mí? Sí, obvio que puede ser un varón. Yo tengo que atravesar la incomodidad de llamar a esa madre que sé que me va a responder que no, porque le va a sorprender que mi hija lo quiere invitar a su hijo. Bueno, esto es lo que nos pasa a quienes estamos en esta cultura de transición, ¿no? Como atravesar estas situaciones de incomodidad. En estas cosas más nimias es difícil llevar la punta de lanza, imagínate en las cosas relevantes. Pero bueno, me parece que, ya lo dije públicamente, voy a tener que cortar con ustedes y llamar a esta madre e invitar a su hijo a jugar a casa y que me diga que no. ¿Qué edad tiene tu hija? 6 años. Ah. Y de alguna manera ya entendió, porque bueno, es lo que nos pasa, ¿no? En el jardín me pasaba también, invitaba a los nenes y las madres como que les resulta incómodo, ¿no? Como yo no termino de entender por qué, pero bueno. De otra época, mi hijo ha pasado de que me decía la nena, Gael es mi novio, puedo ir a tu casa. O sea, era como, y yo le decía, sí, vení, pero como que raro, ¿no? Porque yo cuando era chica tengo el recuerdo que jamás jugué con un nene. Era las nenas por un lado, los nenes por el otro, y hasta por ahí cómo nomás. Empezamos a transitar, ¿no? Nosotros estas y cómo ahí la cultura influye, porque bueno, yo viví muchos años afuera y en Alemania nacieron mis hijos, y ahí en el kindergarten se cambian, varones y mujeres se cambian en el mismo lugar. Cuando van a natación se desnudan y se ponen la ropa ahí como algo sumamente natural, que acá sería impensable. Entonces hay cuestiones como decían, culturales o de educación totalmente distintas, lo cual no significa que eso haga que sean más feministas o menos feministas, pero digo que hay cuestiones de contextos a veces como muy específicos también que influyen, ¿no? en las culturas. Yo creo que hay la transmisión de estereotipos y de prejuicios es intergeneracional, tipo así epigenética. Por eso tan chiquita quizás la nena de Silvana, que vos decís de dónde lo sacó, ¿no es cierto? Esto del color rosa o de ser tan femenina en sus elecciones, quizás tenga que ver con los genes de la abuela, como se habla ahora, ¿no es cierto? Como que hay una transmisión que viene más allá de lo que vos, por ejemplo, le pudiste haber dicho. Nunca había pensado la transmisión transgeneracional en este tema, pero bueno, es sí, interesante. Porque se transmiten conductas, ¿viste? Sí. Claro. Así como se transmite la violencia, por ejemplo, si vos experimentás, tenés experiencias adversas en la infancia,
tenés más posibilidades que en la próxima generación también se sufran experiencias adversas en la infancia. Me parece que también lo pensé en este momento, cuando hablábamos por y eso. cuando escuché a Silvana hablar de su hijo de 4, y como la epigenética tiene que ver con las conductas también, como que son Sí, las con lo conductas, cultural también, claro, con claro, todo la lo que se conducta, lo absorbe. cultural. Por eso lo pensé también en esto, bueno, de dónde, al escuchar a ella de 4 años y ya tiene este estereotipo, ¿no? De la nena y Sí. el nene. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, me parece, con ya de afuera poner a los 4 años estereotipos a esas conductas, porque también son procesos de crecimiento, de maduración, de los Claro, chicos sí, chiquitos que también. exploran y juegan, porque si no, que un nene que agarra la la muñequita mujer ya es estereotipa, que juega con muñecas, como que hay que tener cierta flexibilidad en no estereotipar de afuera a esas conductas, ¿no? Enseguida también. Pero ¿cuántas veces pasa que uno de pronto en una situación donde hay chicos siente que por la boca de uno salen frases que uno nunca se imaginó que hubiera dicho o pensado y que vienen de algún otro lugar, ¿no? Me acordaba de una situación que me comentaban hace poco en un jardín. Había un jardín supuestamente avanzado, habían puesto 2 canastos, en uno había disfraces de varón y en otro disfraces de nena. Y de repente hubo un varón que eligió un tutú de bailarina. Y en ese día les permitían a los chicos ir con la vestimenta que habían elegido a su casa con el compromiso de traerlo al día siguiente en perfecto estado, ¿no? Y la mamá que había elegido esa escuela porque respondía a toda su ideología, sus principios y sus deseos, cuando vio al nene vestido con tutú, realmente no le gustó nada el asunto, porque hubiera preferido que elija el traje de pirata, no me acuerdo cuál era la oferta que había. Lo cual quiere decir que nosotros mismos, por más claro que tengamos, a veces hay como una especie de salto entre de la ceja para arriba y de la ceja para abajo. Todo está bárbaro, ¿no? Todo lo entendemos en los demás, siempre y cuando los míos respondan a algún otro tipo de cosa que aprendí, porque, a ver, si nos ponemos todo el tiempo en el lugar de víctimas de una sociedad coercitiva que nos limita y que nos pone el techo de cristal del que estamos hablando, el peligro creo que es que nosotras mismas nos metamos debajo de ese techo. Y que creo que hay que tener un doble alerta contra lo que nos rodea, pero también con determinados mandatos que tenemos incorporados. Yo soy mucho mayor que todos los que están acá, con lo cual el peso de los mandatos lo tengo un poco más pesado, aunque me tocó venir, por suerte, de una generación de mujeres que fueron punta de lanza, pero que de todas maneras siempre me acuerdo que cuando empecé unidad hospitalaria, en el hospital Pirovano, a las mujeres no nos dejaban ir con pantalones debajo del guardapolvo, ni siquiera cuando estábamos de guardia, ¿no? Y todo esto es un cambio en el cual hubo desde adentro y desde afuera, porque reconozco que la primera vez que dije yo voy con pantalones, porque es más cómodo, porque voy a tener que estar toda la noche y demás, yo me sentía bastante rara, ¿no? Bueno, ahora no me imagino con pollera, pero esa es otra historia. Bueno, estamos de tiempo bien. ¿Alguien
más se anima a hacer alguna Perdón, otra consulta? Yo quería decir respecto de lo que dijo Silvana, que sin embargo noto el tema del género en los ámbitos de la televisión, por ejemplo, que estaba hablando, que hay una marcada tendencia de ciertos canales de televisión donde el hombre generalmente se usa una camisa con un pantalón, poner algunos una corbata. Sin embargo, a las mujeres como que tratan de vestirlas de una manera más sensual, con más acentuados, digamos, las polleras cortas, los shortcitos, como que le dan una relevancia especial. Yo no tengo ningún prejuicio, pero noto, sin embargo, que hay como una brecha entre el aspecto de la mujer, donde se hace hincapié en la sensualidad, en el físico, que con respecto al hombre. No sé si ustedes opinan lo mismo. Y bueno, de Adriana, alguna manera perdón. No. No, se están Clara tiene explotando los levantada la mano estereotipos después. tradicionales. Lo que estás describiendo, Cecilia, tiene que ver con eso, básicamente, con los roles esperados de mujer y hombre y lo que todavía, si se quiere, para algunos grupos sociales sigue funcionando. Y por eso miran ese canal y no otro, ¿no? A ver, Clara, ¿qué tenía para decir? Sí, yo quería decir que yo soy de la generación de Silvia y creo que en nuestra generación lo que pudo hacer que rompiéramos estereotipos es la rebeldía. La rebeldía en el buen sentido, la rebeldía de cuestionar todo lo que nos querían meter en la cabeza y no estábamos de acuerdo. Y Silvia y yo sabemos muy bien de qué estamos hablando. Entonces creo que esto va más allá de lo de género. Creo que tiene que ver con esta capacidad de rebelarse a los estereotipos. Silvia, ¿sabes de qué estoy hablando? Absolutamente y totalmente de acuerdo. Desde primer año de medicina o ingreso cuando no había baño para las mujeres, ¿no? Y siempre lo comentábamos, era absolutamente todo bastante problemático en aquella época. Ahora hay algunos baños, ¿eh? Totalmente, por eso admiro absolutamente a Moro de Justo, que fue una de las primeras mujeres que consiguió entrar en medicina peleándola porque las mujeres no entraban. Y hizo su carrera y siempre fue coherente consigo mismo. Y creo que la única forma era rebelarse a los mandatos, porque eran muy fuertes. Y vos sabés de qué estoy hablando. Sí. Bueno, no es fácil, lo hicimos y supongo que lo seguimos haciendo y confío en que aquella semilla que pusimos en la vieja facultad, ¿no? Que prendió y bueno, ahora, como decía al principio, más que nunca, desde el lugar que cada uno ocupa, se hace lo que se puede. Claro, quiero agregar, para los que no lo saben, que yo te conozco desde el ingreso a medicina. Sí, señora. ¿Por qué no te subís un poco para que te veamos? ¿Cómo? Ahí mejor.
Está bien, lo que pasa es que a esta hora yo estoy fundida, porque laburé todo el día. Bueno, gente, estamos en la hora. Bárbara, fue encantador escucharte. Te consideramos miembro honorífico de AMEPSA y el capítulo te volveremos a invitar. Y aprovecho, el 29 del próximo mes, misma hora y lugar, tenemos el segundo encuentro del año. Seguimos con violencia de género, incorporamos violencia social y vamos abriendo camino para empezar a trabajar los temas que ya no podemos hablar de estrés, ¿no es cierto? Porque estrés agudo es un espacio de tiempo y esto, como viene prolongándose, ya se nos superpone esto que es el estrés crónico con el estrés postraumático. Y vamos a luchar por la resiliencia, que es lo que cada uno debe desde adentro poder hacer y estimular en los demás. Así que, por mi parte, gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, excelente. De verdad un placer, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Muy bueno. Chao. Chao, hasta luego, un gusto. Bravo, Gracias. Bárbara. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Un placer. Encantada de conocerles. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.